Dijo que nunca le daría la mano a una simple empleada frente a toda la sala, pero lo que esa mujer negra hizo, después, congeló hasta los inversores más poderosos. En un evento privado en Manhattan, lleno de ejecutivos, banqueros y figuras políticas, una joven mujer negra se acercó humildemente a un empresario arrogante para saludarlo con respeto a Ann. Él ni siquiera la miró. Se limitó a decir en voz alta: yo no estreché la mano del personal. To do's rerun. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que esa mujer no solo no era parte del servicio, sino que tenía en sus manos el poder de destruir la fortuna de ese hombre y cambiar el destino de toda la sala en segundos. Desde pequeña, Amara había aprendido a mantenerse en silencio cuando otros la subestimaban. Criada por una madre soltera en el sur de Atlanta, había visto cómo los poderosos pisoteaban a los humildes sin pestañear. A los 9 años, mientras limpiaba casas junto a su madre para ayudar con el alquiler, escuchó a un empresario gritarle a su madre por usar demasiado detergente. En ese momento, prometió que algún día estaría del otro lado de la mesa, no para humillar a nadie, sino para cambiar las reglas del juego. Desde entonces, trabajó como nadie, renunció a fiestas, rechazó relaciones, dormía solo 3 horas por noche, todo por ese sueño. Cuando tenía 24 años, ya había fundado su primera startup tecnológica, construida con café barato, código a medianoche y la convicción de que los marginados también pueden liderar. Años después, su empresa se fusionó con un fondo de impacto liderado por minorías, convirtiéndose en la directora de uno de los grupos de inversión emergentes más prometedores del país. A pesar de su posición, Amara prefería mantener un perfil bajo. Rara vez usaba trajes de marca. Nunca hablaba de dinero y viajaba en metro. Era parte de su estrategia en observar primero, actuar después. La noche del evento, Amara no planeaba ser el centro de atención. Había sido invitada como accionista silenciosa de un nuevo fondo tecnológico. El evento estaba lleno de nombres influyentes en senadores, directores de bancos, inversores del Medio Oriente, entre ellos Charles Whitmore, un multimillonario conocido por su arrogancia y racismo encubierto. Dueño de varias cadenas de hoteles, plataformas digitales y medios, Whitmore era admirado y temido por muchos. Lo que pocos sabían era que él también estaba en busca desesperada de un respaldo de 2.000 millones para salvar una de sus empresas que colapsaba silenciosamente. Amara lo sabía. Su equipo de analistas ya había descubierto las cifras ocultas de Whitmore. Sabía que él intentaría impresionar a los presentes esa noche, esperando atraer nuevos fondos antes de que las acciones cayeran en picada. Pero lo que ella no sabía era que su color de piel se convertiría, una vez más, en una excusa para ser públicamente despreciada. Mientras se acercaba a él con una sonrisa genuina para saludarlo, lo hizo como un gesto educado, no como prueba. Pero Charles, con su copa de vino en la mano y rodeado de cámaras y risas falsas, apenas la miró. Luego dijo lo que congeló la sala: yo no le doy la mano al personal. No fue solo la frase Ann, fue el tono, fue la forma en que giró su cuerpo para alejarse de ella, como si Amara no existiera, como si fuera un adorno invisible en una fiesta de millonarios. Algunos rieron incómodos, otros desviaron la mirada. Una mujer del comité de inversiones murmuró un lo siento sin levantar los ojos. En ese momento, el pasado entero de Amara volvió como una ola. El eco de la voz que había humillado a su madre, las veces que le negaron préstamos, las reuniones en las que fingían escucharla, pero solo esperaban que terminara. Sintió el mismo fuego en el pecho, pero esta vez no estaba en posición de bajar la cabeza. Esta vez tenía algo más fuerte que rabia, tenía poder, y estaba dispuesta a usarlo aunque eso significaba dejar caer una bomba en el corazón del sistema. Pero justo cuando pensaba responder, se contuvo y miró alrededor. ¿Estaban todos mirando? Esperando Ann, y entendió que no necesitaba alzar la voz. Solo necesitaba apretar el botón correcto. Cuando Rosa salió de la sala, su respiración era entrecortada. Ann no por miedo, sino por rabia contenida. Por años había aprendido a mantener la compostura, incluso cuando la trataban como si no existiera. Pero algo en ese gesto del señor Bertrand, esa mirada superior, ese leve movimiento de la cabeza, al negarse a estrechar su mano, como si tocarla fuera una falta de respeto para él, le había tocado una herida profunda. No era solo ella, era su madre, su abuela, su tía, todas las mujeres negras que habían sido invisibilizadas o humilladas en salas como esa, simplemente por existir. Rosa no había llegado a esa oficina por casualidad.
Tenía una reputación intachable en Silicon Valley, conocida por su capacidad de escalar negocios con eficiencia quirúrgica. Había rescatado más de una empresa de la bancarrota, pero el trato de Bertrand demostraba que, para él, nada de eso importaba. Todo lo que veía era una mujer negra más. Nada más, nada menos. Esa tarde, mientras el chofer la llevaba de regreso al hotel, Rosa miró por la ventana con la mandíbula apretada. Tenía una reunión esa noche con su fondo de inversión privado, compuesto por inversionistas de alto calibre, la mayoría de ellos afrodescendientes, latinos o asiáticos, que, como ella, sabían cómo era tener que probar el doble para que te tomen en serio. El fondo administraba más de $2,000 millones, y aunque Bertrand no lo sabía, una buena parte de la inversión que él esperaba para su próxima ronda de expansión dependía de Rosa. Ella no lo había dicho. No necesitaba decirlo. Pero ahora, quizás, lo haría. Antes de entrar a la videollamada, se duchó en silencio, se puso su mejor blazer azul marino, recogió el cabello con firmeza y respiró hondo frente al espejo. No iba a actuar por impulso. No quería venganza, quería justicia. Durante la reunión con el comité del fondo, expuso cada detalle de la presentación que había presenciado ese día. Su voz no temblaba. Describió el modelo de negocio, los riesgos, los beneficios. Pero cuando llegó el momento del trato personal, se detuvo. Habló de la cultura interna de la empresa, de cómo ninguna persona negra formaba parte de la junta directiva, de cómo las asistentes y personal de limpieza eran tratados como si fueran muebles, y luego mencionó el gesto de Bertrand y dijo que no estrechaba manos con el personal, no sabiendo que esa mano representaba $2,000 millones en capital. Del otro lado de la pantalla, los miembros del fondo quedaron en silencio. Uno a uno, comenzaron a asentir. Habían vivido situaciones similares y sabían que, si no se tomaban posturas firmes, el ciclo seguirá repitiéndose. A la mañana siguiente, Bertrand recibió un correo. Era breve y preciso, informándose que, tras una revisión del comité inversor, el fondo retiraba oficialmente su interés en la empresa. En copia estaban varios otros inversores institucionales. Rosa no firmaba el correo. No hacía falta. Mientras tanto, los rumores comenzaron a correr en los pasillos de la empresa. El señor Bertrand, acostumbrado a tener el control de cada conversación, se encontró ahora con empleados que lo miraban distinto, con inversionistas que dejaban de responder llamadas, con socios que pedían reuniones urgentes para aclarar lo sucedido. Y entonces, como una mancha que se extiende sin control, la historia llegó a la prensa especializada. Algunos medios reportaron que una figura clave del fondo de inversión más inclusivo del país se había sentido menospreciada en una reunión privada. Otros, más directos, hablaron de racismo corporativo. La historia se viralizó, y mientras Bertrand intentaba contener los daños, Rosa seguía con su trabajo, sin detenerse, sin hablar con la prensa, porque para ella no se trataba de una revancha, se trataba de dejar claro que el respeto no se ruega, se exige. En la reacción pública fue inmediata. En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir historias similares de discriminación en entornos laborales. El hashtag no es personal se convirtió en tendencia. Directivos de otras compañías hicieron declaraciones. Algunos apoyaron a Rosa, otros intentaron defender a Bertrand. Sin éxito, los accionistas comenzaron a presionar. Las acciones de la empresa cayeron, pero Rosa no celebraba. En su pequeño apartamento de Nueva York, con su hijo dormido al lado, ella solo pensaba en su abuela, en cómo le decía que el silencio a veces grita más fuerte que cualquier discurso, y ella lo había comprobado. Las horas que siguieron al estallido público fueron una tormenta para la empresa de Bertrand. Los teléfonos no dejaban de sonar, los correos electrónicos llegaban uno tras otro con preguntas incómodas y exigencias de explicaciones inmediatas. En el centro de todo, Bertrand caminaba como un fantasma por las oficinas de vidrio de su edificio de lujo. Hasta ese momento, él siempre había tenido el control. Era el hombre con respuestas, el que dictaba el ritmo de los negocios. Pero ahora, cada mirada que recibía de su equipo parecía una pregunta silenciosa. ¿Qué hiciste? Mientras tanto, en un lujoso hotel de Manhattan, Rosa se encontraba sentada frente a una gran mesa redonda. En una sala privada, con algunos de los inversores más poderosos del país, había sido convocada de urgencia para tomar una decisión final. El fondo tenía la oportunidad de redirigir una inversión millonaria y estaban considerando hacerlo a una empresa liderada por mujeres negras que llevaba tiempo siendo ignorada en el mercado. Rosa escuchaba con atención, tomando notas,
Evaluando, ella ya no estaba reaccionando a un insulto personal, estaba cambiando la dirección del dinero, de la narrativa del poder. Mientras Bertrand intentaba convocar una rueda de prensa para aclarar malentendidos, se filtró un video. No era profesional ni de calidad, pero fue devastador. Una empleada de limpieza, una mujer mayor, había grabado con su teléfono el momento en que él rechazó el apretón de manos de Rosa Neal. Video mostraba su expresión despectiva, su comentario exacto y la reacción de Rosa, contenida pero firme. En cuestión de minutos, el video alcanzó más de 3 millones de reproducciones. Las redes estallaron. Las etiquetas como Enrosacerecita y Ambasta Racismo Corporativo comenzaron a circular en todo el país. En un giro inesperado, la presidenta del fondo inversor publicó una carta abierta en LinkedIn. En ella no solo respaldaba a Rosa, sino que revelaba que el fondo había sido fundado en honor a su madre, una mujer afroamericana que fue despedida de una gran empresa por denunciar discriminación en los años 70. La carta se volvió viral, y con ella, el nombre de Rosa pasó de ser una ejecutiva silenciosa a convertirse en un símbolo de dignidad profesional. Mientras tanto, empleados de la empresa de Bertrand comenzaron a hablar, de forma anónima al principio, luego con nombre y rostro. Una gerente denunció que había sido ignorada sistemáticamente en las juntas. Un analista contó que había sido ridiculizado por su acento. Un exinterno afroamericano escribió un artículo completo sobre su experiencia. Todo en Cayeba. El trato a Rosa no había sido un error aislado. Era un patrón en un sistema y ya no podía esconderse. La junta directiva, presionada por la caída de acciones y el alboroto mediático, convocó una reunión de emergencia. Bertrand, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos, intentó defenderse. Dijo que no había sido racista, que solo era una cuestión de protocolos personales, que no era intencional, pero ya no era suficiente. Uno de los miembros de la junta, un hombre asiático con décadas en el mercado, se levantó y dijo con voz firme: «No es lo que dices, es lo que haces. Y lo que hiciste ya arrastró a esta empresa al abismo». Horas después, la noticia fue confirmada. Bertrand había sido oficialmente destituido como CEO. La empresa emitió un comunicado público reconociendo las fallas en su cultura organizacional, iniciando un plan de reestructuración y proponiendo a Rosa como consultora externa para guiar el proceso de inclusión y transparencia. El mundo empresarial quedó en shock. Rosa no solo había puesto un límite, había cambiado el curso de una corporación. Pero, lo más impactante llegó días después. En una conferencia sobre liderazgo e innovación en Nueva York, Rosa fue invitada como oradora principal. Vestida con un elegante conjunto blanco, subió al escenario ante una multitud de más de 1,000 personas. Su discurso no fue incendiario. No atacó a Bertrand, no mencionó nombres, solo contó su historia. Cómo, durante años, había aprendido a contenerse, a respirar profundo, a sonreír cuando le cerraban puertas, pero que esta vez había decidido no quedarse callada, no por ella, sino por todas las que vendrían después. En la última fila del auditorio, una joven pasante, negra, con el rostro iluminado, lloraba en silencio mientras la escuchaba, porque en esas palabras se encontraba su propio reflejo. Y porque, por primera vez, alguien como ella estaba en ese escenario, no como adorno, no como símbolo, sino como protagonista real de un cambio necesario. Cuando Rosa bajó del escenario, no hubo aplausos estruendosos. Hubo un silencio reverente, una sensación de que algo profundo había sucedido. Despertar. Y mientras regresaba a casa esa noche, en el metro, rodeada de personas que no sabían quién era, Rosa sonreía, porque entendía que el verdadero poder no está en el dinero, ni en los cargos, ni en las salas de juntas. Está en mirar a alguien a los ojos y saber que, sin decir una palabra, ya dijiste todo. La historia de Rosa no fue solo una historia personal de dignidad frente a la humillación. Fue una advertencia, una lección y una esperanza. Mientras el mundo corporativo se debatía entre comunicados vacíos y medidas cosméticas de diversidad, ella había demostrado con hechos que ya no era tiempo de pedir permiso para existir con respeto. Su gesto silencioso al rechazar la humillación, su decisión de actuar con firmeza y no con odio, fue lo que realmente rompió la inercia de un sistema que por demasiado tiempo había normalizado lo inaceptable. En los días que siguieron, el rostro de Rosa apareció en revistas financieras, en programas de televisión, en paneles de discusión, pero lejos de buscar protagonismo, ella repetía la misma idea:
Esto no era sobre ella, era sobre todas las veces que una mujer negra había sido ignorada, despreciada, disminuida en espacios donde había llegado con esfuerzo y talento. Ella solo fue la gota que desbordó un vaso que ya estaba lleno desde hacía generaciones. Su antigua empresa, ahora Simbertrand, implementó cambios reales. Por primera vez, abrió un programa interno de mentoría para jóvenes profesionales de minorías. Cambió su comité de dirección para incluir voces diversas y se comprometió públicamente a rendir cuentas anualmente sobre su progreso. No era perfecto, pero era un inicio. Y para Rosa, ese momento se convirtió también en un punto de inflexión personal. Ya no se trataba solo de su carrera. Decidió fundar una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a mujeres negras en entornos profesionales, ofreciendo desde mentoría hasta apoyo legal y psicológico. Usó parte del respaldo financiero que el fondo le ofreció para crear becas, financiar emprendimientos y, sobre todo, abrir caminos que antes parecían cerrados por naturaleza. En una entrevista con una periodista joven, Rosa fue preguntada si volvería a tender la mano a alguien como Bertrand. Ella pensó por unos segundos y respondió con serenidad: siempre ofreceré mi mano, pero ahora sé que mi valor no depende de si alguien decide estrecharla o no. Esa frase se volvió viral, porque resumía no solo lo que ella había vivido, sino lo que miles vivían todos los días en silencio. Rosa no buscaba venganza, buscaba equilibrio, y al alzar la voz con dignidad, no solo se defendió a sí misma, sino que inspiró a miles a hacer lo mismo. Hoy, cuando se menciona su nombre en el mundo empresarial, no se habla solamente de una ejecutiva, se habla de un punto de quiebre, de un antes y un después, de alguien que, con coraje y sin gritar, cambió el rumbo de una historia que parecía condenada a repetirse. Dale a seguir para descubrir historias reales que inspiran. Pon un like si esta historia te impactó y déjanos saber en los comentarios desde qué país nos acompañas.